Cuando mi hijo me llamó esa tarde, su voz transmitía la naturalidad de un niño que pide el favor más sencillo. Mamá, ¿puedes subir al tejado y comprobar si el tanque de agua vuelve a gotear? Papá ha dicho que esta mañana sonaba raro. No le di mucha importancia. Me limpié las manos en el delantal que llevaba puesto y me dirigí hacia las escaleras. Pero al pasar por nuestro dormitorio, algo me llamó la atención. El cajón de mi esposo, el que siempre mantenía cerrado con llave y nunca me permitía tocar, estaba ligeramente abierto. Al principio me quedé paralizada. Era tan inusual que mi corazón dio un vuelco. Casi me convencí de pasar de largo, de ignorarlo, de seguir fingiendo que no lo había visto. Pero algo en mi interior se removió, un susurro, casi como una voz que decía, «Mira». Mis manos temblaban mientras alcanzaba el cajón y lo abría un poco más. Dentro, cuidadosamente apilados debajo de algunas camisas viejas, había papeles y sobres que nunca había visto antes. Y entonces lo encontré. Un documento, de esos que te revuelven el estómago al instante. El nombre de mi esposo estaba escrito en letras mayúsculas, pero junto a él había información que no coincidía con el hombre que yo creía conocer. Una dirección diferente, una cuenta diferente, una vida diferente. Por un momento, no pude respirar. Mis dedos temblaban tanto que el papel casi se me resbaló de las manos. Me senté en el borde de la cama, agarrándolo como si fuera a desaparecer, como si tal vez mis ojos me estuvieran engañando. El aire se sentía pesado, como si las propias paredes se inclinaran para escuchar mi reacción. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba el sonido de mi hijo, que seguía moviéndose en la sala. Ese fue el momento en que mi vida se rompió en pedazos. Me senté en el borde de la cama, mirando el papel como si de repente fuera a transformarse en algo menos amenazante, menos devastador. Pero cuanto más leía, más claro lo tenía. No era un error. Y con cada línea que mis ojos recorrían, una película de mi vida comenzó a reproducirse en mi mente, no los momentos felices, ni las risas, ni los momentos en que nos sentábamos juntos en familia, sino los sacrificios. Los innumerables sacrificios que había hecho para mantener a flote a nuestra familia. Durante 15 años, yo había sido la estable, la que se aseguraba de que se pagaran las facturas, la que compraba los uniformes de nuestro hijo cada nuevo año escolar, la que hacía turnos extra para que siempre hubiera comida en el refrigerador, incluso cuando el negocio de mi esposo tenía uno de sus meses malos. Le había dado mi confianza, mi lealtad, mi dinero. Recordé las innumerables veces que le había entregado sobres llenos de mi salario, creyendo en sus promesas. No te preocupes, lo invertiré, lo duplicaremos, construiremos algo grande juntos. Ahora, aquí, en mis manos, estaba la prueba de que no había estado construyendo conmigo. Había estado construyendo sin mí, quizás incluso en mi contra. Casi podía oír el eco burlón de todas aquellas noches en las que me quedaba despierta haciendo cálculos, estirando cada dólar, asegurándome de que nada se me escapara. $300 al mes para la compra, $200 para las clases extraescolares de nuestro hijo, $150 para la factura de la luz cuando se disparaba, y los $5,000 que saqué de mis ahorros cuando me dijo que su socio se había fugado de repente y lo había dejado en la estacada. Cada centavo, cada sacrificio, cada noche sin dormir, lo había soportado todo. ¿Y para qué? El hombre al que amaba me había ocultado otra vida. Se me hizo un nudo en la garganta al mirar el retrato familiar que colgaba de la pared. Ahí estábamos, sonriendo, vestidos con nuestras mejores galas, con el brazo de mi esposo alrededor de mis hombros. Miré esa foto y me di cuenta de que yo era la única que había creído realmente en la imagen que proyectábamos. Para él, todo había sido una tapadera, una actuación. Apreté el papel con más fuerza hasta que se arrugó en mi mano. Me dolía el pecho por una mezcla de rabia y dolor. ¿Qué estaba en juego? Todo. Mi matrimonio, mi familia, mi dignidad, la confianza de mi hijo, porque si este secreto salía a la luz, mi mundo se derrumbaría. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, agarrando ese papel arrugado, pero finalmente mis ojos se desviaron por la habitación y se posaron en algo que me destrozó aún más que el documento que tenía en la mano.
Colgado cuidadosamente en la esquina del armario estaba el vestido rosa que había elegido para nuestra cena de aniversario del año pasado. Recordé lo mucho que había ahorrado para comprarlo, recortando gastos en la compra, saltándome las comidas en el trabajo, solo para poder sorprenderlo luciendo hermosa en esa noche especial. Pensaba que estaba celebrando el amor, pero al verlo ahora, ese vestido se burlaba de mí. Ya no era solo tela, era un recordatorio de mi estupidez, un recordatorio de que me había arreglado para un hombre que ya se había envuelto en secretos. Junto a él estaban los zapatos nuevos que había comprado a juego, zapatos que solo había usado una vez, caminando orgullosa junto a un hombre al que ni siquiera conocía. Se me hizo un nudo en la garganta tan grande que sentí que me ahogaba. Las lágrimas brotaron calientes, nublando mi visión, resbalando por mis mejillas y cayendo sobre el papel que tenía en las manos. Y entonces, un pensamiento me golpeó como una bofetada. El hombre que creía conocer nunca existió realmente. Ese fue el momento en que el dolor se volvió agudo, más profundo que cualquier otro que hubiera sentido antes. Susurré a la habitación vacía. ¿Alguna vez fui suficiente para ti? ¿Alguna vez fui real para ti? El silencio que me respondió fue insoportable. Si alguna vez has descubierto una verdad tan dura que te ha dejado sin suelo bajo los pies, si alguna vez le has dado todo a alguien solo para darte cuenta de que te lo estaba ocultando todo, dale al botón de me gusta. No estás solo en este tipo de traición, porque lo que sucedió después, lo que descubrí en los días siguientes, te dejará en estado de shock. El papel aún estaba en mi mano cuando oí cerrarse la puerta principal. Mi esposo había llegado a casa. Entré en pánico y metí la hoja arrugada en el cajón, empujándola debajo de las camisas, exactamente donde la había encontrado. Mi corazón latía tan fuerte en mis oídos que apenas percibí sus pesados pasos resonando en el pasillo. Me sequé las lágrimas rápidamente, tratando de estabilizar mi respiración, pero nada podía borrar el enrojecimiento alrededor de mis ojos. La puerta del dormitorio se abrió. Entró, con el rostro cansado pero cauteloso, como siempre que pensaba que yo le iba a preguntar por el dinero. Sus ojos se posaron en mí y luego en el cajón que no había conseguido cerrar del todo. Solo estaba entreabierto, pero eso fue suficiente. Su mirada se agudizó al instante. ¿Qué hacías ahí? Su voz cortó el aire, aguda, sospechosa. Tragué saliva. Nada. No me mientas. Se acercó, apretando la mandíbula. Ese cajón es mío. Sabes que no debes tocarlo. La forma en que lo dijo, mío, me provocó un escalofrío. No era la voz de un esposo hablando con su esposa. Era la voz de un hombre que protegía algo, que lo custodiaba como un tesoro. Sentí que se me secaba la garganta, pero aún así me esforcé por articular unas palabras. Estaba entreabierto. Pensé que quizás se había caído algo dentro. Eso es todo. Sus ojos no se suavizaron, más bien se volvieron más duros, más oscuros. Se acercó, cerró el cajón con un fuerte golpe y luego se volvió hacia mí. No toques mis cosas, dijo, en un tono bajo, casi peligroso. Me dolía el pecho por el peso de las palabras no dichas. Quería gritarle, exigirle una explicación por lo que había visto, por lo que había leído, pero el miedo que sentía me impedía hablar. Así que solo asentí con la cabeza, débilmente, y en ese momento me odié por ello. Me estudió durante un largo segundo, como si buscara señales de que había indagado demasiado. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y entró en el baño, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del agua corriendo llenó el silencio. Me quedé allí sentada, paralizada, con los dedos clavados en las palmas de las manos con tanta fuerza que me dejaron pequeñas marcas en la piel. Él sabía que yo sabía algo. El aire de aquella habitación había cambiado. Algo se había roto entre nosotros, y por mucho silencio que hubiera, no se podía volver a pegar. Cuando por fin salió del baño, actuó como si nada hubiera pasado. Se puso su ropa de casa, preguntó con naturalidad por la cena e incluso murmuró algo sobre el mal tráfico que había habido de vuelta a casa. Era casi insultante, esa actuación de normalidad. Respondí con palabras cortas, cuidando de que mi voz no temblara, cuidando de no revelar lo profundamente inquieta que estaba. Pero por dentro,
estaba gritando. Cada bocado de comida que puse en mi plato esa noche sabía a cenizas. Lo observé comer al otro lado de la mesa, con los ojos pegados al televisor, con una expresión indescifrable. Me pregunté si estaría pensando en mí, preguntándose cuánto sabía yo, planeando cómo mantenerme callada, y cuanto más lo pensaba, más enojada me ponía. Porque no se trataba solo del cajón, se trataba de todas las mentiras que ese cajón representaba. Todas las veces que le había preguntado si estábamos bien económicamente, y él me había respondido con una sonrisa. Todas las veces que me había preocupado por el futuro, y él me había tranquilizado diciéndome que tenía todo bajo control. Bajo control. Casi me echo a reír al pensarlo. Esa noche, cuando por fin se durmió a mi lado, me quedé despierta mirando al techo. Mi mente repetía una y otra vez la confrontación. Sus ojos, su tono, la forma en que cerró ese cajón como si fuera una caja fuerte. Y un nuevo pensamiento se me pasó por la cabeza, uno que me aterrorizaba y me impulsaba a la vez. ¿Qué más estaba ocultando? El documento que vi no podía ser el único secreto. Tenía que haber más, quizás más papeles, quizás cuentas, quizás incluso personas. Giré la cabeza para mirarlo dormir, con el rostro tranquilo bajo la tenue luz. Intenté reconocerlo, al hombre con el que creía haberme casado, al hombre que creía conocer, pero lo único que veía era a un extraño acostado a mi lado. Por primera vez en nuestro matrimonio me cubrí más con la manta, creando una pequeña barrera, como si incluso mientras dormía necesitara protegerme de él. Y en ese momento supe que algo había cambiado dentro de mí. El silencio que había mantenido durante años, la confianza incondicional, la voluntad de dar y dar sin mirar demasiado de cerca. Todo eso se había resquebrajado. Ya no era la misma mujer que había sido ayer. La confrontación había plantado una semilla de sospecha, sí, pero también una semilla de fortaleza. Porque si él pensaba que yo me iba a quedar callada y fingir, se equivocaba. Durante los 2 días siguientes, el ambiente en nuestra casa fue pesado, casi asfixiante. Nos movíamos con cuidado el uno alrededor del otro, como dos personas que llevan cuencos de cristal llenos hasta el borde, temerosas de derramar siquiera una gota. Él evitaba mi mirada durante la cena y yo evitaba sus preguntas. Era una extraña tregua, tácita pero frágil, de esas que sabes que se romperán al menor contacto. Fue en la tercera noche cuando él finalmente rompió el silencio. Estábamos sentados a la mesa del comedor. Mi hijo ya había comido y se había ido arriba. Yo estaba recogiendo los platos cuando él dijo, casi con demasiada naturalidad, ¿podemos hablar un momento? Mi corazón dio un vuelco. Me sequé las manos con una toalla, me senté de nuevo y me preparé. Su rostro estaba tranquilo, pero había una energía nerviosa en sus dedos, que tamborileaban sobre la mesa. Hay algo en lo que necesito tu ayuda, comenzó. Hizo una pausa y pude ver cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula. Luego, lentamente, sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo y la deslizó por la mesa hacia mí. La abrí con dedos temblorosos. Era un estado de cuenta bancario. Mis ojos recorrieron rápidamente los números y allí estaba, una diferencia evidente. Faltaban miles de dólares, cantidades que no podía explicar. Se me encogió el pecho. Él carraspeó. Necesito que me ayudes a cubrir esto, solo por un tiempo. Lo arreglaré pronto, pero ahora mismo necesito que intervengas. Las palabras me pesaron, me oprimieron. Lo miré, buscando en su rostro algún tipo de tranquilidad, alguna señal de que no era lo que parecía. Pero sus ojos permanecieron fijos en mí, duros y sin parpadear. ¿Por qué yo? Pregunté en voz baja, casi susurrando. ¿Por qué no lo arreglas tú mismo? Se reclinó, exhaló bruscamente y luego se inclinó hacia adelante de nuevo, con una sonrisa forzada. Porque eres mi esposa. Porque estamos juntos en esto. Siempre has administrado muy bien el dinero y siempre me has apoyado. Necesito que hagas esto por nosotros. Pero mi instinto me decía que no se trataba de nosotros. Era algo completamente diferente. Aún así, negué suavemente con la cabeza. No creo que pueda hacerlo. Por un momento,
El silencio llenó la habitación. Su sonrisa se desvaneció, entrecerró los ojos y vi un destello de algo oscuro, algo que no había visto antes en él. ¿No crees que puedas hacerlo?, repitió con voz baja pero aguda. ¿Te estás escuchando? Tragué saliva. Solo digo que esto no me parece bien. No sé para qué era ese dinero y... Me interrumpió con una risa amarga. Increíble. Después de todo lo que he hecho por esta familia, ¿ni siquiera puedes hacer una cosa por mí? ¿Qué clase de esposa eres? Las palabras me dolieron como ácido. Me he matado a trabajar para poner comida en esta mesa, para mantener este techo sobre nuestras cabezas, y en el momento en que te necesito, ¿te rindes? Eres tan rápida para juzgar, tan rápida para sospechar. ¿Eso es lo que significa el matrimonio para ti? ¿Sospechar de mí? ¿Dudar de mí? Cada palabra era una puñalada. Quería defenderme, decir que no estaba juzgando, que solo estaba asustada, pero tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta casi susurrar, pero con un tono venenoso. Quizás me equivoqué contigo. Quizás no eres el tipo de esposa que creía que eras. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mis manos temblaban en mi regazo, ocultas bajo la mesa. Quería gritar que era él quien había estado ocultando cosas, que yo no era el problema, pero no pude. El miedo me silenció. Se recostó de nuevo, haciendo que su silla rozara el piso, y cruzó los brazos. Me estás haciendo parecer una especie de monstruo. Lo único que pedí fue un poco de apoyo. ¿Te das cuenta de lo egoísta que suenas ahora mismo? Egoísta. Esa palabra resonó en mi mente como una maldición. Todos los años que había cocinado, limpiado, sacrificado, incluso renunciado a mis propios sueños para que él pudiera perseguir los suyos. Y ahora, por rechazar una petición, ¿era egoísta? Sacudió la cabeza lentamente, casi de forma teatral, y luego murmuró entre dientes. Eres una mala esposa, eso es lo que eres. Las lágrimas finalmente se derramaron, rodando calientes por mis mejillas. Me mordí el labio para no sollozar, pero mi silencio solo pareció alimentar su desdén. Se alejó de la mesa, se levantó y se dirigió al salón sin decir nada más, dejándome allí sentada, destrozada y temblando. Me quedé mirando el extracto bancario que aún tenía delante. Los números se difuminaron cuando mis lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Fue la primera vez que me di cuenta de que su amor, el amor que una vez creí incondicional, tenía un precio. Que cada demanda rechazada se convertiría en una prueba de mi fracaso como esposa. Cuando el sonido de sus pasos finalmente se desvaneció en el piso de arriba, me quedé clavada en la mesa. El estado de cuenta bancario yacía como una herida abierta ante mí, con sus números grabados en mi mente como cicatrices que no podía borrar. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían brotando. Me sentía pequeña, como una niña regañada por algo que ni siquiera entendía. Me dolía el pecho como si me hubieran succionado todo el aire de la habitación, y sin embargo me quedé allí sentada, inmóvil, paralizada por las palabras que me había lanzado. Egoísta, mala esposa. Esas dos palabras resonaban una y otra vez, más fuertes que cualquier grito. Finalmente, me obligué a levantarme, agarrándome al borde de la mesa para estabilizar mi cuerpo tembloroso. Sentía las piernas débiles mientras caminaba lentamente hacia el baño, cada paso más pesado que el anterior. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, deslizándome hasta sentarme en las frías baldosas. La casa estaba en silencio ahora, pero dentro de mi pecho se desataba una tormenta. Mis sollozos se hicieron más fuertes, amortiguados por mis manos. Por primera vez admití ante mí misma lo que había estado tratando de evitar con todas mis fuerzas. Le tenía miedo al hombre con el que me había casado. Me arrastré hasta el lavabo y abrí el grifo, salpicándome la cara con agua, con la esperanza de lavar el dolor. Pero cuando levanté la cabeza y me miré en el espejo, lo que vi me dejó paralizada. La mujer que me miraba no era yo. Tenía los ojos rojos, hinchados y vacíos. Sus labios temblaban y sus hombros estaban caídos. Parecía abatida, no por los puños, sino por las palabras, por el silencio, por una crueldad que no dejaba moretones en la piel, pero que se grababa profundamente en el alma.
Toqué el espejo ligeramente, como para comprobar si esa mujer era real. Presioné mis dedos contra el cristal y susurré, casi inaudiblemente, ¿Quién eres? La mujer del espejo no respondió. Solo me miró con los mismos ojos vacíos. Y entonces surgieron las preguntas, aquellas que había enterrado durante años, pero que ya no podía silenciar. ¿Es así como se supone que debe ser el amor? ¿Es esto por lo que renuncié a mi vida? Todos los sacrificios, las noches que pasé despierta cuidando su orgullo, las comidas que me salté para que pudiéramos ahorrar dinero, los sueños que dejé de lado para que los suyos pudieran brillar. ¿Todo fue por esto? ¿Para que me dijeran que no soy suficiente? Me agarré a los bordes del lavabo, aferrándome a él como si fuera lo único que me impedía derrumbarme por completo. Recordé a la mujer que solía ser, joven, esperanzada, llena de planes. Quería viajar, escribir, construir algo propio, pero lo había elegido a él. Había elegido el matrimonio, la familia, la responsabilidad. Había elegido a nosotros. En algún momento del camino había desaparecido. Y ahora, de pie frente al espejo, me di cuenta de que ni siquiera podía reconocerme. Las lágrimas volvieron a nublar mi reflejo, pero seguí mirando, como si al mirar lo suficiente pudiera vislumbrar a la mujer que había perdido, la chica fuerte, de ojos brillantes, que creía en sí misma antes que en cualquier otra persona. Pero todo lo que veía era a una desconocida. Volví a deslizarme hasta el suelo, acurrucándome con las rodillas contra el pecho y abrazándolas con fuerza mientras los sollozos me sacudían. Sentía como si mi interior se deshilachara, hilo a hilo, dejando nada más que un caparazón vacío. En ese momento no era una esposa, no era una madre, solo era una mujer destrozada que se preguntaba por qué no era suficiente. Y entonces me vino un pensamiento oscuro y penetrante. ¿Y si tiene razón? ¿Y si realmente soy una mala esposa? El pensamiento me aterrorizaba, pero estaba ahí, carcomiéndome la mente. Años de manipulación, palabras sutiles y semillas cuidadosamente plantadas habían echado raíces y ahora, en mi momento más débil, habían brotado. Intenté alejarlo, pero mi reflejo en el espejo parecía asentir, confirmando mis peores temores. El silencio en la casa era aplastante. Incluso el tic-tac del reloj parecía un juicio. Volví a enterrar mi rostro entre las manos y susurré entre lágrimas. Ya no sé quién soy. Era la verdad más cruda que había dicho jamás. El tiempo pasó, minutos, tal vez horas, no sabría decirlo, pero cuando finalmente me levanté de nuevo, mi cuerpo se sentía más pesado, como si llevara una carga que nadie más podía ver. Apagué la luz del baño y salí al pasillo. La casa seguía igual, pero yo ya no. Esa noche, mientras yacía en la cama junto al hombre que me había llamado egoísta, me quedé mirando al techo, insomne, destrozada y perdida. Y aunque él se durmió fácilmente, con la respiración tranquila y constante, mis ojos permanecieron abiertos, obsesionados por el rostro en el espejo y la pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Quién soy realmente? ¿Y cuánto más de mí misma perderé antes de que la verdad finalmente me destruya? A la mañana siguiente, me moví por la casa como un fantasma. Mi cuerpo realizaba las tareas habituales, preparar el desayuno, lavar los platos, doblar la ropa. Pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que lo miraba, sentía un nudo en el estómago. Su rostro tranquilo, la forma en que desplazaba la pantalla de su teléfono como si nada hubiera pasado la noche anterior, me hacía sentir como si estuviera viviendo en dos realidades diferentes. En apariencia, éramos una pareja normal, pero en el fondo, una corriente oscura me arrastraba. No podía dejar de pensar en ese cajón. Durante semanas había ignorado ese pensamiento persistente, pero las palabras de la noche anterior, sus acusaciones, su tono despectivo, habían cambiado algo dentro de mí. El espejo me había obligado a enfrentarme a lo que me había convertido, y ahora, por primera vez en años, sentía algo más agudo que la tristeza, sospecha. Recordé la vez que había deslizado una pequeña llave en el forro de su chaqueta, con tanta naturalidad que casi no me di cuenta. Pensó que no estaba prestando atención, pero yo había visto el movimiento, lo cuidadoso que había sido. Mi esposo no era descuidado. Si escondía una llave,
era porque no quería que yo encontrara lo que habría. Y ahora no podía dejar de verlo. Esa tarde, cuando salió a hacer recados, sentí que mi corazón latía tan fuerte que me preocupaba que resonara en las paredes. Esperé unos minutos después de que se cerrara la puerta principal y luego a que su coche se alejara antes de moverme. Cada crujido del suelo parecía delatarme, pero seguía adelante. Fui directamente al armario de nuestro dormitorio, al cajón que me había obsesionado. Lo abrí, pero estaba cerrado con llave, como siempre. Mis palmas se humedecieron. ¿Dónde lo habría escondido? Primero busqué en los bolsillos de su chaqueta, pero no estaba allí. Luego miré dentro de su maletín, con cuidado de no alterar el orden. Tampoco allí. Mi pulso se aceleró cuando me arrodillé para mirar debajo de la cama, dentro de los zapatos alineados cuidadosamente junto a la pared. Y entonces lo recordé. Aquella noche, meses atrás, cuando él pensaba que yo estaba dormida, lo había visto deslizar algo en la parte trasera del armario. Abrí las puertas del armario, aparté sus camisas cuidadosamente planchadas y pasé la mano por el panel trasero de madera. Durante un momento, nada. Entonces mis dedos encontraron algo pequeño y metálico pegado con cinta adhesiva a la parte inferior de una barra para colgar. La llave. Mi mano temblaba mientras la desprendía. Estaba fría contra mi piel, pesada por todo lo que podía revelar. Durante un momento me quedé paralizada. 1000 pensamientos inundaron mi mente. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no hay nada? ¿Y si él se entera? Pero otro pensamiento se impuso con más fuerza y claridad. ¿Y si tengo razón? ¿Y si el hombre con el que comparto la cama tiene secretos que explican todas las mentiras, el dinero, la frialdad? El miedo luchó con la ira y por una vez, la ira ganó. Metí la llave en la cerradura del cajón y giré. El clic resonó en la habitación, más fuerte que un trueno. Lo abrí. Dentro había montones de papeles, cuidadosamente encuadernados, escondidos debajo de un suéter doblado. Los saqué con manos temblorosas, estados de cuenta bancarios, recibos, contratos. Mientras revisaba los números, mi visión se nubló. Había retiros grandes, cantidades que no podía explicar, nombres que no reconocía, transferencias a una cuenta a nombre de otra persona. Entonces, dentro de un sobre, se cayó una fotografía. La recogí. Una mujer que no conocía me sonreía, de pie junto a él. Mi esposo. Tenía el brazo alrededor de su cintura, con naturalidad, íntimamente. Y allí, un niño pequeño, de unos 4 o 5 años, sonriendo con la misma sonrisa torcida que tenía mi hijo cuando tenía esa edad. Se me cortó la respiración. La habitación daba vueltas. Apoyé una mano en la cómoda para mantener el equilibrio y me quedé mirando la foto hasta que se grabó en mi memoria. Quería gritar, pero no me salía ningún sonido. Tenía la garganta cerrada y el corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Así que no era solo dinero. No era solo frialdad. Era traición. Una traición profunda, deliberada y devastadora. Me dejé caer en el borde de la cama, aferrándome a la foto, con los papeles esparcidos a mi alrededor como hojas caídas. El miedo seguía ahí, pero estaba cambiando, transformándose. Debajo de él, algo caliente se agitaba, ira, más aguda que antes. El tipo de ira que surge cuando te das cuenta de que te han tomado el pelo, cuando cada sacrificio, cada noche de silencio, cada lágrima derramada en la oscuridad, de repente te parece inútil. Mi mente se aceleró. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Cuántas mentiras ha dicho? ¿Quién es ella? ¿De quién es ese niño? Las preguntas gritaban dentro de mí, pero un pensamiento se elevó por encima de todas ellas. ¿Cuánto tiempo más puedo seguir fingiendo que no lo sé? El sonido de su coche entrando en el camino de entrada me devolvió a la realidad. Sentí un vuelco en el estómago. Metí los papeles y la foto en el cajón, lo cerré con llave y guardé la llave en mi bolsillo. Mis manos se movían rápido, casi frenéticamente, mientras intentaba borrar las pruebas de mi descubrimiento. Cuando él entró, llamándome con naturalidad desde el pasillo, yo ya estaba de vuelta en la cocina, fingiendo limpiar la encimera. Mi rostro estaba tranquilo, mis manos firmes. Pero por dentro se desataba una tormenta. Había visto la verdad, la había tocado, la había tenido en mis manos, y ahora ya no había vuelta atrás.
Esa noche volví a acostarme a su lado, mirando al techo, mientras su respiración se volvía pesada y uniforme. Mi cuerpo estaba rígido, mi mente acelerada. La fotografía de la mujer y el niño se grabó en mi memoria, más nítida que cualquier pesadilla. Lo había dejado todo exactamente como estaba, pero no podía quitarme de la cabeza el miedo a que él, de alguna manera, se enterara. La llave seguía en mi bolsillo. La había guardado en el fondo, envuelta en un pañuelo, escondida como si fuera contrabando. Solo con sentir su peso contra mi pierna, sentía tanto poder como peligro. Durante 2 días guardé silencio. Me movía con cuidado a su alrededor, observándolo más de cerca que nunca. Cada palabra que decía, cada pausa, cada mirada parecía cargada de significado. Me preguntaba si él podía ver el cambio en mí, si mis ojos me delataban. Y entonces, en la tercera noche, sucedió. Estábamos sentados en la sala. Cerró su computadora portátil y me miró con una expresión que me hizo un nudo en el estómago. No era ira, todavía no, era algo más frío. Ha estado diferente últimamente, dijo lentamente, más callada, observándome. Se me hizo un nudo en la garganta. Solo estoy cansada. Él ladeó la cabeza, estudiándome. Su silencio era peor que un grito. Finalmente, se recostó, con voz baja y mesurada. Si estás revisando mis cosas, deberías dejar de hacerlo. Mi corazón se detuvo. La sangre se me fue de la cara, pero me obligué a mantener una expresión neutra. ¿De qué estás hablando? Él se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. No juegues conmigo. Solo lo diré una vez. Si vuelves a abrir ese cajón, o si alguna vez se te ocurre contarle a alguien lo que encuentras, te arrepentirás. Sus palabras me atravesaron como una navaja. Se me secó la boca. Quería negarlo, rechazarlo, pero la forma en que lo dijo, tranquila, segura, con una amenaza silenciosa, me dejó paralizada. No necesitó gritar. No necesitó levantar la mano. Su poder provenía de saber que me tenía atrapada, de la certeza de que yo tenía demasiado miedo como para enfrentarme a él. Lo miré de verdad, y por primera vez vi a un extraño. El hombre en quien una vez había confiado con todo mi corazón, el hombre en torno al cual había construido mi vida, ya no estaba allí, o tal vez nunca lo había estado. Soy tu esposo, continuó, bajando aún más el tono de voz. Todo lo que tenemos, esta casa, esta familia, es gracias a mí. Dependes de mí. No lo olvides. No arruines lo que hemos construido con tu estúpida curiosidad. Apreté las manos sobre mi regazo. Sentí cómo mis uñas se clavaban en las palmas, un pequeño dolor que me mantenía anclada a la realidad. Por dentro, el miedo luchaba con la rabia. Quería gritarle, tirarle la fotografía a la cara, gritarle, «Lo sé lo que has hecho». Pero no lo hice. En cambio, asentí ligeramente, el más mínimo gesto de conformidad, porque en ese momento la rebeldía me parecía peligrosa. Me observó durante un largo rato, como si sopesara mi respuesta, y luego se recostó de nuevo y sonrió con aire burlón. Bien, nos entendemos. La habitación volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio envenenado. Después de que él se fuera a dormir, me quedé sentada en el sofá durante lo que me parecieron horas, mirando las sombras en la pared. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Te arrepentirás. Nunca antes me habían amenazado así, tan abiertamente, tan directamente. Era una línea que se había cruzado, una que nunca podría volver a cruzarse. Caminé hacia el baño, encendí la luz y me miré de nuevo en el espejo. La misma mujer me devolvía la mirada, pero algo había cambiado. Seguía habiendo miedo en sus ojos, sí, pero debajo de él capté un destello de algo más. Ira. Y esa ira me susurró, si cree que voy a permanecer en silencio para siempre, se equivoca. Pero el miedo seguía siendo más fuerte. Esa noche, cuando me metí bajo las sábanas, mi cuerpo se alejó del suyo. Él extendió una mano y la posó ligeramente sobre mi cadera, un gesto que antes significaba intimidad, pero que ahora se sentía como una reivindicación, una marca de propiedad. Cerré los ojos, con el corazón latiendo con fuerza. No me moví, no lo aparté, pero por dentro me repetí algo a mí misma, una y otra vez.
hasta que se convirtió en un voto. A la mañana siguiente de su amenaza, me moví por la casa con cuidado, como alguien que intenta no molestar a una bestia dormida. Me temblaban las manos mientras echaba cereales en el tazón de mi hijo, y el tintineo de la cuchara contra la porcelana sonaba más fuerte de lo que debería. Gracias, mamá, dijo con su vocecita tan natural, tan despreocupada. Le envidiaba por eso. La infancia aún le envolvía en su inocencia, protegiéndole del veneno que ahora llenaba cada uno de mis respiros. Pero mientras me sentaba frente a él, fingiendo beber mi café, me di cuenta de cómo dudaba antes de volver a hablar. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la sala de estar, donde su padre había dejado su maletín, y luego volvieron a mí. ¿Mamá? Preguntó en voz baja, con la cuchara a medio camino de su boca. ¿Por qué papá tiene otro teléfono? Se me encogió el pecho. El café se volvió amargo en mi lengua. ¿A qué te refieres, cariño? Se encogió de hombros, como si no fuera nada. Ayer, cuando estaba buscando mi cargador, vi uno en su bolsa. No era el de siempre, era negro y tenía la pantalla rota. Pensé que estaba roto, pero luego lo oí vibrar. Las palabras cayeron como piedras en la silenciosa cocina. Otro teléfono. Forcé una sonrisa, aunque el pulso me latía con fuerza en los oídos. Debes de haberte equivocado. Quizá era el antiguo. Mi hijo frunció el ceño. No, mamá. Sé cómo es el antiguo. Este era diferente. Y... Su voz se redujo a un susurro. Me dijo que no te lo dijera. Se me encogió el corazón. Me incliné sobre la mesa y le aparté el pelo de la frente con mano firme. No pasa nada, le susurré. No has hecho nada malo. Pero por dentro me estaba desmoronando. El cajón oculto, los papeles, la fotografía, las transferencias que no podía explicar, y ahora esto. Un segundo teléfono, secreto, ocultado deliberadamente no solo a mí, sino envuelto en una red de silencio en la que mi hijo se había visto arrastrado. La traición se agravó. No se trataba solo de dinero, ni de otra mujer, ni siquiera de un hijo. Se trataba de control, de tejer mentiras tan densas que atrapaban incluso a los inocentes. Después del desayuno, mi hijo subió corriendo las escaleras para coger su mochila. Me quedé sentada a la mesa, mirando fijamente su tazón de cereales sin tocar. Mis pensamientos se aceleraron. Si incluso mi hijo estaba empezando a notar las grietas, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que todo se hiciera añicos? Esa noche los vi juntos, padre e hijo, riéndose mientras veían un programa de televisión. La mano de mi esposo descansaba casualmente sobre el reposabrazos. Su expresión era tranquila, la imagen de la calidez paterna. Para cualquier otra persona parecería el hombre de familia perfecto. Pero yo ahora sabía la verdad. Observé el rostro de mi hijo mientras se recostaba contra su padre. Confianza, amor, seguridad. Todas las cosas que un niño debería tener y todas las cosas que estaban en peligro por culpa del hombre sentado a su lado. Si se descubriera la verdad, ¿qué pasaría con esa confianza, con ese vínculo, con el legado de nuestra familia? Se me hizo un nudo en la garganta. Siempre había creído que, pasara lo que pasara entre nosotros como marido y mujer, protegeríamos a nuestro hijo y le daríamos un hogar estable, pero ahora, la estabilidad era una mentira, a un paso de derrumbarse. Esa noche, después de que mi hijo se acostara, me quedé junto a su puerta, observándolo dormir. Su pecho subía y bajaba al suave ritmo de los sueños. Parecía tan tranquilo, ajeno a las sombras que se cerraban a nuestro alrededor. Me llevé una mano a la boca para reprimir el sollozo que amenazaba con escapar. No podía permitir que perdiera esto. No podía permitir que su mundo se derrumbara por secretos en los que él nunca había querido participar. Pero lo que estaba en juego había cambiado. Ya no se trataba solo de mi esposo y de mí. Se trataba de nuestro hijo. Se trataba del legado que heredaría, la verdad o la mentira, la fuerza o el silencio. Al alejarme de su habitación, me susurré una promesa a mí misma. No dejaré que crezca pensando que esto es normal. No dejaré que aprenda que las mentiras son la base del amor. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi hijo,
Su inocencia con los ojos muy abiertos, mientras susurraba, me dijo que no te lo contara. El peso de eso me oprimía el pecho, me asfixiaba. Al amanecer supe que ya no podía llevar esto sola, pero el peligro de hablar persistía como una sombra. Sus palabras se repetían en mi cabeza. Si se lo cuentas a alguien, te arrepentirás. Aún así, el silencio había empezado a parecerme una prisión. Esa mañana, después de llevar a mi hijo al colegio y ver cómo el coche de mi esposo desaparecía por la calle, me quedé de pie junto a la encimera de la cocina, mirando mi teléfono. Me temblaban las manos mientras desplazaba la pantalla por mis contactos. La familia me parecía demasiado cercana, demasiado arriesgada. Cualquiera que pudiera dejar escapar algo accidentalmente estaba fuera de cuestión. Entonces vi su nombre, Clara. Nos habíamos conocido años atrás en el trabajo, antes de que dejara mi empleo para criar a nuestro hijo. Ella siempre había sido estable, sensata, el tipo de mujer capaz de aclarar cualquier confusión con una sola frase. Y lo más importante, no estaba enredada en nuestra red familiar. Marqué antes de perder el valor. Cuando su voz respondió, cálida y familiar, casi me derrumbó allí mismo. Clara, susurré, mirando a mi alrededor en la cocina vacía como si las paredes pudieran delatarme. Necesito hablar contigo, pero tiene que quedar entre nosotras. Su tono se agudizó al instante. Por supuesto, ¿qué pasa? Quedamos en vernos en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, lejos de los lugares que mi esposo solía frecuentar. Cuando me senté en la mesa frente a ella, estaba muy nerviosa. Agarré mi taza de café como si fuera lo único que me mantenía firme. Ella me miró con preocupación. Parece que no has dormido en días. Me reí sin ganas. Es porque no lo he hecho. Clara, algo anda mal. Con él. Con nosotros. Empecé despacio, eligiendo cuidadosamente cada palabra, cada una de las cuales me parecía un riesgo. Le hablé del cajón oculto, de los documentos, de las transferencias inexplicables, de la foto del niño al que nunca había conocido, del segundo teléfono, y por último, de cómo mi hijo había confirmado inocentemente todo lo que yo había temido admitir. Cuando terminé, me dolía la garganta. Tenía las manos frías, apretadas alrededor de la taza. Clara se recostó en su silla y exhaló bruscamente. ¿Y te amenazó con hacerlo si se lo contabas a alguien? Asentí, avergonzada de lo rápido que las lágrimas me quemaban los ojos. Ya ni siquiera sé que es real. ¿Me lo estoy imaginando? ¿Soy solo una paranoica? Su expresión se suavizó, pero su voz era firme. No estás loca. Todo lo que me acabas de contar no son cosas sin importancia. Teléfonos ocultos, cuentas bancarias secretas, dinero inexplicable. Esto es grave. La confirmación me impactó más de lo que esperaba. Durante días había cargado con el peso de la duda, cuestionándome cada vez que él me miraba a los ojos y mentía con tanta naturalidad que casi le creía. Escuchar a Clara decirlo en voz alta, no estás loca, fue como si alguien hubiera abierto una ventana y hubiera dejado entrar aire fresco. Pero el alivio fue rápidamente seguido por el temor. Si no estoy loca, ¿qué significa eso? ¿Qué se supone que debo hacer? Clara se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Significa que tienes que empezar a protegerte. Discretamente. No lo confrontes todavía, no hasta que sepas exactamente a qué te enfrentas. Haz copias de todo lo que encuentres, guarda registros. Y sobre todo, asegúrate de que tu hijo esté a salvo. Sus palabras calaron en mí como semillas plantadas en tierra seca. Protégete, guarda registros, haz copias. No era un plan, todavía no, pero era la primera orientación que tenía en semanas. Tengo miedo, admití, con la voz quebrada. Lo sé, dijo, estirando el brazo por encima de la mesa para apretarme la mano. Pero eres más fuerte de lo que crees, y ya no estás sola. Me llamaste. Ese fue tu primer paso. Algo cambió en mí en ese momento. Durante mucho tiempo me había ahogado en el secreto, silenciada por sus amenazas, aislada por el miedo. Pero en esa cafetería, con la mirada firme de Clara sobre mí, me di cuenta de que había recuperado una pizca de poder. Había hablado, me habían creído, y ahora tenía un punto de partida.
Cuando regresé a casa, la casa estaba otra vez en silencio, un silencio pesado, pero diferente. Ya no era opresivo, sino cargado, como si el aire mismo supiera que algo había cambiado. Fui al dormitorio, abrí el cajón oculto y volví a mirar los documentos. Esta vez, en lugar de guardarlos con miedo, los metí en mi bolso. No para enfrentarme a él con ellos, sino para copiarlos, conservarlos y construir la armadura que Clara me había dicho que necesitaba. Al cerrar el cajón, una chispa de determinación se encendió en mi interior. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, me estaba preparando. La tormenta no tardó en volver. Apenas 3 días después de meter esos documentos en mi bolso para copiarlos, él llegó a casa con ese pesimismo familiar en su paso, el tipo de pesimismo que siempre significaba problemas. Para entonces, ya había devuelto los documentos originales al cajón. Estaba en la cocina, lavando los platos, cuando dejó caer su maletín sobre la encimera con un golpe seco. El sonido me sobresaltó como un disparo. «Tenemos que hablar», dijo con voz seca. Me sequé las manos lentamente, manteniéndolas firmes. ¿Sobre qué? Me miró directamente a los ojos y allí estaba de nuevo, esa frialdad que se había vuelto más habitual, la que convertía a mi esposo en un extraño. Necesito $10,000. Las palabras me impactaron más de lo que esperaba. Se me encogió el pecho. ¿10,000? Repetí, como si decirlo de nuevo lo hiciera más pequeño, más fácil. Sí. Su tono era seco, profesional. Hay un problema, no tengo tiempo para explicarte, pero necesito que consigas el dinero. Rápido. Agarré el borde de la encimera con fuerza hasta poner los nudillos blancos. $10,000. No era dinero para la compra, no era una factura que se hubiera olvidado pagar aquí o allá. Era una cantidad que cambiaba la vida, especialmente para mí, alguien que había estado ahorrando cuidadosamente cada centavo para el futuro de nuestro hijo. No puedo hacerlo, dije en voz baja, sacudiendo la cabeza. Es demasiado. No lo tengo, apretó la mandíbula. Mientes. Sé que has estado ahorrando. No juegues conmigo. Tragué saliva. Ese dinero es para nuestro hijo, para su escuela, para su futuro. No puedo simplemente... Él golpeó la encimera con la mano y yo me sobresalté. No empieces, mujer. Se trata de sobrevivir. Si no puedes apoyarme cuando más lo necesito, ¿de qué sirves como esposa? Las palabras me atravesaron el corazón, más afiladas que cualquier cuchillo. Durante años había mantenido a esta familia, cediendo, sacrificándome, trabajando hasta el agotamiento. Y ahora, cuando por fin me negué, me lo echó en cara como si mi amor y mi lealtad no hubieran valido nada en todo este tiempo. No me niego porque no me importe, susurré, luchando por evitar que se me quebrara la voz. Digo que no porque es demasiado, porque ni siquiera sé para qué es. Se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. Si no me das ese dinero, tal vez debería irme. Tal vez debería marcharme y encontrar a alguien que sepa apoyar a su hombre. La amenaza flotaba en el aire como humo, espesa y sofocante. Divorcio, abandono. Palabras que nunca antes había pronunciado con tanta claridad. Lo miré fijamente, con la garganta ardiendo por las lágrimas contenidas. ¿Es eso lo que quieres? ¿Dejarnos? ¿Dejar a tu hijo? Entrecerró los ojos. No tergiverses esto. Te estoy dando una oportunidad para demostrar tu valía. $10,000. Es lo único que se interpone entre nosotros y el desastre. Si realmente amas a esta familia, lo harás. Algo cambió en mí en ese momento. Hace un mes, tal vez incluso hace una semana, podría haberme derrumbado, haberle rogado que me diera una explicación, haber buscado una manera de que funcionara. Podría haber agotado los ahorros, convenciéndome a mí misma de que era algo temporal, de que él lo devolvería, de que era por el bien de la familia. Pero la voz de Clara resonaba en mi mente. Protéjase, guarde pruebas, no se enfrente a él hasta que sepa a qué se enfrenta. No estaba preparada para revelar lo que sabía, pero tampoco iba a derrumbarme. Me enderecé y le devolví la mirada con toda la calma que pude reunir. Lo siento, no tengo nada que darle.
Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Te arrepentirás de esto. Agarró su maletín y salió furioso, dando un portazo que hizo temblar las paredes. La casa parecía un caparazón vacío después de que él cerrara la puerta de un portazo. Las paredes aún resonaban con el eco de su ira, que seguía vibrando en mi interior incluso horas después. Me senté a la mesa de la cocina hasta bien entrada la noche, mirando fijamente el silencioso refrigerador, cuyo familiar zumbido de repente sonaba como un salvavidas en un mundo que se desmoronaba. Durante mucho tiempo había vivido bajo su sombra, adaptándome, cediendo, doblegándome. Pero esa noche algo en mí había cambiado. Su amenaza no solo me había herido, me había despertado. Quizás perderlo no sería el fin. Ese pensamiento se negaba a desaparecer. Me levanté, con las piernas temblorosas, pero decidida. Caminé por el pasillo, pasé por la sala de estar con sus muebles ordenados y las fotos familiares que ahora parecían mentiras, y entré en el dormitorio que había compartido con él durante años. El cajón, el que había desencadenado todo esto, estaba en la esquina como un centinela, recordándome todo lo que había descubierto, todo lo que él había intentado ocultar. Esta vez no fui al cajón. En su lugar, fui al armario, donde mi pequeña caja estaba escondida detrás de unas mantas apiladas. No era mucho, solo unos cuantos miles que había conseguido ahorrar en secreto a lo largo de los años. Un poco de trabajos ocasionales, un poco de regalos de cumpleaños que había fingido gastar, pero que había guardado discretamente. Mi salvavidas secreto. Lo saqué, con las manos temblorosas mientras contaba. $8,200. No era suficiente para la libertad, todavía no, pero sí para empezar. Miré alrededor de la habitación, respirando profundamente. Este ya no era su espacio, era nuestro espacio, y esta noche por primera vez lo estaba recuperando. Guardé el dinero en mi bolso, con cuidado de mantenerlo oculto. Mañana lo llevaría al banco. Abriría una cuenta solo a mi nombre, sin firmas conjuntas, sin acceso para él, solo para mí. Esa noche apenas volví a dormir. Cada crujido de la casa sonaba como una amenaza. Cada ráfaga de viento que entraba por la ventana se sentía como su sombra. Pero debajo del miedo había otra cosa: determinación. Por la mañana ya había tomado una decisión. En el banco me senté frente al cajero, con mi bolso pesado por el peso de mi secreto. Me gustaría abrir una nueva cuenta, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Por supuesto, sonrió el cajero. ¿Solo a su nombre? Sí, respondí con firmeza. Solo a mi nombre. Mientras firmaba los formularios, sentí una extraña mezcla de miedo y liberación. Miedo, porque si él se enteraba, lo pagaría caro. Liberación, porque por primera vez en años estaba plantando algo propio, una semilla de seguridad, un futuro que no estaba encadenado a su caos. Deslicé el sobre con el dinero por el mostrador. $10,000, susurré. El cajero levantó la vista y asintió con la cabeza, como si se tratara de una transacción más. Pero para mí lo era todo. Era mi vida, mi protección, mi paso hacia la libertad. Cuando salí del banco, el sol me pareció más cálido y el aire más limpio. Apreté el recibo en mi mano como si fuera un escudo. De camino a casa, me detuve en el parque y me senté en un banco, observando a la gente que pasaba. Madres con cochecitos, niños riendo, parejas de ancianos cogidos de la mano. Durante años, había envidiado su tranquilidad, su felicidad cotidiana. Ahora me daba cuenta de que yo seguía un camino diferente, uno que quizá fuera más solitario, pero también más honesto. Cuando llegué a casa, ya no me sentía como una víctima. Ordené la habitación, reacomodé las almohadas, abrí más las cortinas. Pequeños gestos, pero cada uno de ellos simbólico. Este espacio también es mío. Incluso quité la foto familiar de la cómoda y la guardé en un cajón. Durante demasiado tiempo, esa imagen sonriente me había mirado fijamente, burlándose de la verdad de lo que ocurría a puerta cerrada. No iba a dejar que me controlara más. Esa noche, cuando regresó, lo miré a los ojos sin pestañear. No volvió a preguntarme por el dinero, al menos no todavía,
pero sabía que la pregunta seguía ahí, a punto de estallar. Pero yo también sabía algo que él no sabía. Ya había tomado medidas, había escondido mis ahorros, había abierto una cuenta separada. Y ahora, sin importar la tormenta que intentara desatar, tenía al menos un lugar al que no podía tocar. Mientras yacía en la cama esa noche, con el sonido de su respiración pesada a mi lado, miré al techo y me susurré una promesa silenciosa. Esto es solo el comienzo. Me protegeré a mí misma, protegeré a mi hijo, y nunca dejaré que me vuelva a quebrantar. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora lo acompañaba algo más fuerte. Una chispa de poder que sabía que, si la cuidaba con esmero, algún día se convertiría en un incendio. La promesa que me hice a mí misma aquella noche permaneció conmigo, ardiendo silenciosamente en lo más profundo de mi mente. Había protegido mis ahorros, había abierto una cuenta a mi nombre, pero en el fondo sabía que el dinero por sí solo no era suficiente. Si él se volvía más agresivo, y sabía que lo haría, necesitaría algo más que dinero en efectivo escondido. Necesitaba conocimientos. Necesitaba protección más allá de las 4 paredes de mi casa. Necesitaba aliados. 2 días después, mientras él estaba en el trabajo y mi hijo en la escuela, me senté a la mesa de la cocina con mi computadora portátil. Mis manos se posaron sobre las teclas, temblando mientras escribía. Grupo de apoyo para mujeres cerca de mí. Los resultados llenaron la pantalla. Números de teléfono, sitios web, centros de asesoramiento, incluso servicios de asistencia jurídica. Se me hizo un nudo en la garganta. Solo con ver esas palabras, apoyo, ayuda, derechos, me sentí menos sola. Hice clic en uno, un centro local para mujeres no muy lejos de la ciudad. Su sitio web hablaba de apoyo confidencial y orientación para quienes se encuentran en relaciones controladoras. Se me revolvió el estómago. Era como si alguien hubiera escrito mi vida en esas frases. Marqué el número, con el dedo vacilando antes de pulsar la tecla de llamar. Cuando una voz tranquila y cálida respondió, Centro de Recursos para Mujeres, ¿en qué podemos ayudarla?, me derrumbé. Por un momento no pude hablar. Las lágrimas brotaron, ahogando mi voz. La mujer al otro lado de la línea esperó pacientemente. No pasa nada, dijo suavemente. Tómese su tiempo. Yo solo necesito saber cuáles son mis derechos, susurré finalmente. Mi esposo me ha estado amenazando, con dinero, con irse, y yo no sé qué hacer. Ella habló con suavidad, pero con firmeza. Hiciste lo correcto al llamar. No estás sola. Podemos guiarte a través de tus opciones. ¿Te gustaría venir a una consulta? Mi corazón latía con fuerza, pero dije que sí. 2 días después, me encontraba sentada en una pequeña oficina iluminada por el sol, frente a una consejera de mirada amable. Ella escuchó mientras yo le contaba mi historia, sobre el cajón, los papeles escondidos, las exigencias de dinero, las amenazas. Mantuve la voz baja, como si él pudiera oírme de alguna manera, incluso allí. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante. En primer lugar, no estás loca. Todo lo que describes es control, manipulación, abuso. Ha estado cargando con este peso sola durante demasiado tiempo. Sus palabras me impactaron como si se hubiera abierto una válvula de escape. No estás loca. Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba oírlo. Me entregó un folleto y me explicó mis derechos legales. Tienes derecho a tus propias finanzas. Tienes derecho a solicitar la separación legal si así lo deseas. Puedes solicitar una orden de alejamiento si sus amenazas se intensifican. Y no tienes que esperar a que ocurra algo peor. Hay medidas que puedes tomar ahora mismo. Asentí con la cabeza, absorbiendo cada palabra. Por primera vez tenía palabras para describir lo que estaba viviendo. No era solo un conflicto matrimonial, no era solo una mala racha, era abuso, y yo tenía derechos. La consejera también me puso en contacto con una abogada que ofrecía consultas iniciales gratuitas. Una semana más tarde, me senté frente a esa abogada, con mi carpeta de documentos copiados en el regazo y las palmas de las manos sudorosas. Ella oyó los extractos bancarios, la póliza de seguro y los recibos de mi cuenta secreta. Luego me miró. Has sido inteligente, muy inteligente.
Estas pruebas podrían protegerte si él intenta manipular a los tribunales. Guarda todo en un lugar seguro. Sus palabras me llenaron de orgullo. Durante años, él me había pintado como débil, ingenua, incapaz. Pero allí estaba yo, sentada frente a una profesional, escuchando que era inteligente. Al salir de esa oficina, la ciudad me pareció diferente. Los coches de la calle no me daban miedo. El cielo no me parecía pesado. Ya no me sentía impotente. Más tarde, en casa, me uní a un foro en línea para mujeres en situaciones como la mía. Mientras leía sus historias, rostros diferentes, nombres diferentes, pero los mismos patrones, sentí que mi fuerza crecía. Su valentía era contagiosa. Leí sus palabras hasta altas horas de la noche, con lágrimas resbalando silenciosamente por mis mejillas. Por primera vez en años, no me sentía sola en mi dolor. Había otras personas, supervivientes, luchadoras, mujeres que habían recorrido este camino y habían salido fortalecidas. Debería haber sabido que él lo percibiría. Aunque no lo había confrontado directamente, aunque mis acciones habían sido cuidadosas, secretas, casi invisibles, algo en mí había cambiado. Me comportaba de manera diferente. Mi silencio ya no era sumisión, era fuerza en construcción. Y él lo notó. Comenzó sutilmente. Preguntas como, ¿dónde estuviste esta tarde?, formuladas con tono cortante. Miradas a mi bolso, como si pudiera ver los recibos bancarios doblados que había dentro. Noches en las que su silencio se sentía más pesado que sus gritos. Luego vino la emboscada. Era un domingo por la tarde. Estábamos en casa de su hermana, rodeados de la familia. La mesa estaba repleta de comida, las voces resonaban con risas. Por un momento, casi parecía una vida normal, el tipo de reunión familiar en la que los niños correteaban y los mayores contaban historias entre bocados de estofado. Entonces él carraspeó. La sala se quedó en silencio. Me quedé paralizada, intuyéndolo incluso antes de que hablara. Tengo que decir algo, comenzó, con voz firme y calculada. Sus ojos recorrieron la sala y luego se posaron en mí. Mi esposa me ha estado ocultando cosas. Me ha estado mintiendo, actuando a escondidas, fingiendo ser la víctima cuando yo no he hecho más que mantener a esta familia. Las palabras me golpearon como piedras en el pecho. Las conversaciones alrededor de la mesa se detuvieron, todos los ojos se volvieron hacia mí. He descubierto, continuó, que ha estado abriendo cuentas bancarias en secreto, moviendo dinero a mis espaldas, haciéndome quedar como un tonto. Dime, ¿es esto lo que hace una buena esposa? Un murmullo recorrió la sala. Su hermana dio un grito ahogado. Su madre frunció el ceño y negó con la cabeza. ¿Es eso cierto?, preguntó, clavándome la mirada como si fuera una daga. Se me cerró la garganta. El calor se extendió por mi cuello y llegó hasta mi rostro. Quería desaparecer, fundirme en la silla y desaparecer. Por un instante estuve a punto de derrumbarme. La vergüenza era sofocante, me oprimía el pecho hasta el punto de impedirme respirar. Ahí estaba yo, tachada de traidora ante personas que me conocían desde hacía años. El hombre que había ocultado secretos, exigido dinero y amenazádome, ahora se erguía orgulloso, haciéndose pasar por víctima. La antigua yo se habría derrumbado. Habría balbuceado disculpas, intentado explicarme, intentado hacerme lo suficientemente pequeña como para desaparecer. Pero las palabras de Clara volvieron a mi mente. No estás loca, esto es abuso, protégete. La voz firme del abogado, has sido inteligente, guarda bien las pruebas. Las mujeres del foro, eres más fuerte de lo que crees. Respiré hondo y levanté la cabeza. Mi voz era tranquila, pero clara. Sí, abrí una cuenta. Se oyeron exclamaciones. Mi esposo sonrió, pensando que había ganado. Pero no por las razones que dices, continué. Me temblaban las manos debajo de la mesa, pero me obligué a seguir. Durante años he mantenido a esta familia. He pagado las facturas cuando tú no podías. Me he privado de cosas para que nuestro hijo tuviera lo que necesitaba. Y cuando pedí honestidad, recibí mentiras. Cuando pedí respeto, recibí amenazas. Así que sí, abrí una cuenta, para protegerme a mí misma, para proteger a mi hijo. El silencio que siguió fue denso, cargado. Su rostro se enrojeció y su mandíbula se crispó. No esperaba que yo respondiera.
Lo estás tergiversando todo, gritó. ¿Lo ven? Manipulación. Me hace quedar como el villano. Pero ahora la sala no se dejaba convencer tan fácilmente. Su hermano se movió incómodo. Su hermana evitó su mirada. Su madre frunció los labios, sin decir nada. Me senté más erguida, aunque mi corazón latía con fuerza. No había revelado su cajón, sus secretos, toda la verdad. Todavía no, pero había tomado una postura, pequeña, pero visible. Cuando llegamos a casa, estalló la tormenta. Golpeó puertas, lanzó insultos, me acusó de humillarlo delante de su familia. Me senté en silencio, dejando que sus palabras me bañaran como olas sobre una roca. Porque bajo el ruido sabía que algo había cambiado. No me había derrumbado, no me había rendido, había hablado. Y aunque mi voz temblaba, aunque mi cuerpo temblaba, me había aferrado a mi verdad. Esa noche, cuando me paré frente al espejo del baño, no vi a la mujer destrozada que había visto semanas atrás, la que se cuestionaba quién era realmente. Vi a alguien marcado, sí, pero también a alguien que se mantenía en pie, alguien que se negaba a desaparecer. Después de esa noche, algo se endureció en mí. Su ira ya no me aterrorizaba como antes. Sus gritos, sus amenazas, incluso sus intentos de tergiversar la verdad, seguían doliendo, pero ya no me quebrantaban, ya no. Pero una cosa seguía atormentándome: el cajón, los papeles, los susurros en mi propia mente. Necesitaba certeza, no más sospechas, no más, tal vez lo estoy imaginando. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables, sólidas y frías. Porque si iba a luchar, tenía que estar preparada para la batalla. La primera oportunidad se presentó un martes por la noche. Salió de casa diciendo que tenía una reunión de trabajo hasta tarde. Normalmente me habría quedado en casa, dando vueltas, esperando su regreso. Pero esta vez cogí mi abrigo, mi teléfono y mi valor. Lo seguí. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía su coche por las calles cada vez más oscuras, con cuidado de mantenerme lo suficientemente lejos como para que no se diera cuenta. Tenía las palmas de las manos sudorosas sobre el volante, y cada giro de sus ruedas hacía que las mías temblaran. El miedo se apoderó de mí. ¿Y si me veía? ¿Y si me equivocaba y todo esto era solo un trágico malentendido? Pero en el fondo lo sabía. No fue a un edificio de oficinas. No se detuvo en la casa de un cliente. Se metió en una calle tranquila, llena de casas modestas. Aparqué a 2 cuadras de distancia, con el pecho oprimido mientras lo veía salir del coche. Llevaba una bolsa de la compra y silbaba suavemente. Se acercó a una pequeña casa de ladrillo y abrió la puerta con una llave. La luz del porche se encendió, y entonces, con el estómago helado, una mujer apareció en la puerta, le sonrió cálidamente y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Detrás de ella, 2 niños pequeños corrieron hacia él, riendo y gritando: «¡Papá!». Me llevé la mano a la boca para ahogar el sonido que quería escapar. Papá. Lo habían llamado papá. Tomé una foto. Mis manos temblaban tanto que las primeras salieron borrosas, pero luego me tranquilicé. Tomé otra y otra más. Su rostro, los rostros de los niños, el número de la casa, el brazo de la mujer entrelazado con el suyo. Pruebas. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me obligué a quedarme quieta, a observar, a recopilar más información. Llevó la bolsa a la casa, besó ligeramente a la mujer en la mejilla y luego desapareció en el interior como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé allí sentada durante casi una hora, con el cuerpo rígido y la mente gritando. El miedo era sofocante, miedo a que él me viera, miedo a lo que esto significaba para mí y para mi hijo, miedo a la tormenta que se desataría cuando lo revelara. Pero bajo el miedo había algo más: determinación. Conduje a casa en piloto automático, con el corazón apesadumbrado por la traición, pero con las manos agarrando mi teléfono como si fuera un arma. Cuando regresé, saqué un pequeño cuaderno de mi cajón, del mismo tipo que utilizaba para escribir las listas de la compra. Ahora se convirtió en mi libro de registros. Imprimí las fotos, anoté la hora, la fecha y el nombre de la calle. A la noche siguiente, volví a revisar el cajón. Más papeles, más recibos, pruebas de facturas pagadas a otra dirección.
Fotografié cada uno con cuidado, los subí a una carpeta oculta en mi computadora y luego los guardé en una memoria USB que guardé en el fondo de mi bolso. Cada prueba que reunía era como un ladrillo en el muro que estaba construyendo, un muro que me protegería cuando llegara el momento. Aún así, no podía hacerlo sola. Acudí a Clara, mi amiga de confianza. Mientras tomábamos un café, le mostré las fotos con la voz temblorosa. Ella abrió mucho los ojos. «Sabías lo que decías», susurró. «Tenías razón todo este tiempo». Se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. «Eres más fuerte de lo que crees, y ahora estás preparada». Sus palabras me dieron seguridad. Más tarde esa semana, volví a reunirme con el abogado. Le entregué las fotos y los documentos. Los estudió en silencio y luego levantó la vista con un firme asentimiento. «Esto es bueno, es sólido. Si intenta despojarte de tus derechos, esto te protegerá». Al salir de esa oficina, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante mucho tiempo, había vivido agobiada por el peso de la duda y el miedo. Ahora, por primera vez, me sentía más erguida. Sabía que era solo cuestión de tiempo que él notara que algo había cambiado, que ya no era la misma mujer a la que había doblegado y quebrantado durante años. Y tenía razón. 3 días después, mientras estábamos sentados en la mesa del desayuno, él golpeó la taza con tanta fuerza que el café salpicó el mantel. «Estoy harto de este juego», gritó. Tenía los ojos inyectados en sangre y la mandíbula apretada por la furia. «¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Ha estado husmeando, hablando con gente, haciendo preguntas. ¿Crees que no me daría cuenta?» Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la cara impasible, tranquila, silenciosa. Se inclinó sobre la mesa, con voz baja y venenosa. «Si quieres guerra, tendrás guerra, pero no creas que ganarás». Esa fue la primera vez que pronunció la palabra tribunal. A los pocos días llegaron los papeles, documentos legales, su intento de darle la vuelta a la historia, de presentarse como la víctima, de acorralarme para que guardara silencio mediante la intimidación. Me acusó de inestabilidad emocional, de mal administrar las finanzas familiares, de ser inadecuada. Mentiras sobre mentiras, apiladas en un paquete de aspecto oficial sellado con la fría tinta de la autoridad. Ver esos papeles me revolvió el estómago. Quería romperlos, huir, esconderme bajo las mantas y fingir que nada de esto estaba pasando. Por un momento, el miedo casi me devoró por completo, pero entonces recordé las fotos, los documentos, la memoria USB escondida en mi bolso, las tranquilizadoras palabras de mi abogado. «Esto te protegerá». Respiré hondo, agarrando los papeles con mis manos temblorosas. «Muy bien», me susurré a mí misma. «Si esta es la batalla que quiere, esta es la batalla que tendrá». Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de reuniones, llamadas telefónicas y noches sin dormir. Mi abogado me enseñó qué decir, qué no decir y cómo comportarme cuando me hicieran preguntas. Clara me apoyó como una roca, recordándome cada día que no estaba loca, que no estaba sola. Pero aún así, las noches eran lo más difícil. Tumbada despierta, mirando las sombras en el techo, pensaba en mi hijo, su sonrisa inocente, su comentario casual sobre la otra casa de papá. Él no sabía la tormenta que había desatado, pero sus palabras habían sido la chispa que encendió el fuego. No podía dejar que el miedo me aplastara más. Tenía que mantenerme firme, por él, si no por mí misma. El día del enfrentamiento llegó antes de lo que estaba preparada. El juzgado se alzaba ante mí, con sus altos y despiadados muros de piedra, sus puertas pesadas, como si no guardaran la justicia, sino el juicio. Entré con mi abogado a mi lado, con las palmas de las manos sudorosas. Cada paso resonaba en mis oídos, como si el propio edificio se burlara de mí. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba los susurros de la gente que nos rodeaba. Y entonces lo vi. Se mantenía erguido, seguro de sí mismo, vestido con un traje perfectamente planchado. Su sonrisa era fría, triunfante, el tipo de sonrisa que decía, «Ya he ganado». A su lado estaba sentado su abogado, igualmente engreído,
hojeando una gruesa pila de expedientes. Por un momento volví a sentirme pequeña, como la niña que una vez le suplicó por migajas de afecto, la mujer que había vivido a su sombra durante demasiado tiempo. Las rodillas casi se me doblan y el miedo me invadió como una ola. Pero entonces recordé la casa, a los niños, la palabra papá. Recordé la mano de mi amiga sobre la mía, la mirada firme de mi abogado, las fotos guardadas a buen recaudo en mi carpeta. Y sobre todo, recordé a la mujer que vi en el espejo aquella noche, la mujer que estaba destrozada, pero no destruida. Enderecé la espalda. Mis manos aún temblaban, pero me aferré a mi carpeta como si fuera un escudo. Cuando dijeron mi nombre, me levanté. Sentía que mis piernas pesaban 100 kilos, pero avancé de todos modos. No solo estaba entrando en una sala de audiencias, estaba entrando en la batalla para la que me había estado preparando. Él volvió su mirada hacia mí, esos mismos ojos que una vez me cautivaron, que una vez me atraparon. Pero esta vez no aparté la mirada. Había llegado el momento, el enfrentamiento que había temido durante tanto tiempo. Y aunque el terror se apoderó de mí, algo más fuerte surgió. La determinación. Susurré en voz baja, palabras destinadas solo a mí. Estoy lista. El juez entró y la sala se quedó en silencio. Se me hizo un nudo en la garganta. Mis manos agarraron la carpeta que tenía en el regazo con tanta fuerza que los bordes se me clavaron en la piel, pero no aflojé el agarre. Esa carpeta era mi salvavidas, la prueba de que mi realidad no era una pesadilla fruto de la paranoia. Su abogado se levantó primero, tranquilo y seguro, y pronunció su declaración inicial con la facilidad de alguien que había ensayado la historia cientos de veces. Me describió como una mujer inestable, cegada por los celos, desesperada por inventar escándalos donde no los había. Palabras como delirante e inadecuada resonaron en la sala, cada una de ellas como una puñalada. Y allí estaba él, mi esposo, sentado con la espalda recta, con expresión neutra, como si nada de esto le importara, excepto por esa sonrisa burlona, esa pequeña curva de sus labios que decía, ya he ganado. Podía sentir cómo se me aceleraba el corazón, pero entonces recordé las palabras de Clara de la noche anterior. Respira, despacio, con calma. No dejes que sus mentiras sacudan tu verdad. Cuando llegó mi turno, me levanté. Me temblaban las rodillas, pero las obligué a mantenerse firmes. Caminé hacia el frente, abrí mi carpeta y coloqué el primer documento en el atril. Su señoría, dije, con voz suave al principio, pero cada vez más firme. Esto es un extracto bancario. No es mío, es de mi esposo. Muestra transferencias repetidas, miles de dólares, durante los últimos 3 años a una cuenta a nombre de una mujer. El juez se inclinó hacia adelante. La sala se agitó con susurros. Podía sentir su mirada clavada en mí, pero mantuve la mía fija en los papeles. Presenté la siguiente prueba. Y aquí, dije, deslizando unas fotografías, hay fotos que tomé el mes pasado. Ese es él. Esa es la misma mujer. Y esos... Mi voz se quebró por un momento, pero la mantuve firme. Son niños. Sus hijos. No los míos. Los susurros se hicieron más fuertes, propagándose por la sala como una tormenta. Su abogado intentó objetar, murmurando algo sobre privacidad y pruebas falsificadas, pero mi abogado se levantó con calma y señaló la cadena de custodia, las fechas y las firmas. Cada paso había sido comprobado, revisado y preparado para este momento. Saqué el último elemento, una carta, escrita de su puño y letra, que había encontrado en el cajón meses atrás. Estaba dirigida a ella. Leí en voz alta las primeras líneas. Te prometo que, muy pronto, todo será nuestro. Ella no lo sabe, nunca lo sabrá. La sala se quedó sin aliento. Por primera vez, su máscara se resquebrajó. Abrió mucho los ojos, le tembló la mandíbula y esa sonrisa burlona desapareció. Sentí una oleada de fuerza recorrerme. Años de silencio, años de tragarme el dolor, de cuestionar mi propia valía. Todo ello se derramó en mis siguientes palabras. Durante años, dudé de mí misma. Creí sus mentiras. Creí que yo era el problema. Pero esto,
señalé la pila de pruebas, alzando la voz. Esto es la verdad. No estaba loca. Me traicionaron. El juez pidió orden, golpeando de nuevo con el mazo, pero la energía de la sala había cambiado. Ya no era la esposa temblorosa a la que se acusaba. Era la mujer que se mantenía erguida y ponía al descubierto el engaño. Su abogado se apresuró a hojear los papeles, susurrándole furiosamente. Pero ya era demasiado tarde. Los documentos, las fotos, las cartas, hablaban más alto que cualquier defensa. Entonces me volví, no hacia el juez, ni hacia los abogados, sino hacia él. Por primera vez lo miré directamente a los ojos. Él me miró con una mezcla de furia y algo más, miedo. ¿Me ves ahora?, le pregunté en voz baja, aunque mis palabras resonaron en el silencio. No soy tu sombra. No soy tu tonta. Ya no voy a ser tu silencio. Se movió en su asiento, con el rostro enrojecido, perdiendo la compostura. Murmuró algo entre dientes, una amenaza, tal vez, o una excusa, pero ya no importaba. El juez habló con tono firme. Las pruebas son claras. Las acusaciones contra la esposa son infundadas. Lo que se ha revelado aquí es un abuso de confianza, tanto marital como financiero. El tribunal procederá en consecuencia. En ese momento, el alivio me invadió como una ola. Me temblaban las manos, pero no por miedo, esta vez era por el alivio, por el peso que se deslizaba de mis hombros, ladrillo a ladrillo. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba de pie. Cuando volví a mi asiento, Clara me apretó la mano con tanta fuerza que casi me dolió. «Lo has conseguido», susurró. Asentí con la cabeza, con la mirada fija en él, el hombre al que una vez amé, el hombre que había intentado destruirme. Ya no era intocable. La verdad había salido a la luz, y yo, por fin, era libre. Cuando el martillo golpeó por última vez, fue como si una cadena se rompiera dentro de mí. La sala se vació rápidamente. Los abogados recogían sus papeles, los espectadores susurraban mientras salían, pero yo me quedé sentada, con la respiración entrecortada, el corazón ligero y a flor de piel. Pasó a mi lado sin decir nada, con el rostro desencajado por la rabia. Durante años había controlado todas las salas en las que entraba, pero esta no, hoy no. Su poder se le había escapado de las manos y lo sabía. No me regodeé, no sonreí, solo sentí un profundo y doloroso silencio en mi interior, de esos que vienen después de una tormenta. El dolor y el alivio se entremezclaban en mi pecho, dos verdades que tenía que llevar a cuestas a la vez. Había perdido al hombre con el que creía haberme casado, pero también había encontrado a la mujer que había olvidado que era. Fuera del juzgado, la luz del sol me golpeó como una bendición. Clara me cogió del brazo y caminamos lentamente hacia el coche. Mi abogado me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Lo has conseguido. Ha dicho la verdad. Eso es más poderoso que cualquier otra cosa». Esa noche se lo conté todo a mi hijo. Se sentó en el sofá, con las piernas cruzadas, el rostro pálido y confundido. Al principio no lo entendió. Pensaba que la ira de su padre era solo otra pelea entre adultos. Pero cuando le mostré lo suficiente de la verdad, cuando se lo expliqué con palabras suaves pero firmes, se quedó en silencio. «Mamá», susurró con voz débil, «¿entonces papá tiene otra familia?» Las lágrimas me quemaban los ojos. Quería protegerlo de este dolor para siempre. Pero las mentiras ya habían envenenado demasiado nuestras vidas. Lo abracé, le besé la cabeza y le dije: «Sí, cariño, pero nada de esto es culpa tuya. Nada». Él lloró, y yo lloré con él. Pero en ese momento de dolor compartido, también sentí que algo cambiaba. Mi hijo me veía de verdad, no como la mujer que se doblegaba para mantener la paz, sino como la mujer que se mantenía firme para protegerlo. El vínculo entre nosotros se fortaleció esa noche, unido por la verdad en lugar de la falsedad. Las semanas posteriores a la audiencia se convirtieron en una temporada de reconstrucción. Cambié las cerraduras de nuestra casa. Compré cortinas nuevas, luminosas y aireadas, que dejaban entrar la luz en las habitaciones que durante tanto tiempo habían estado a oscuras. Me compré un vestido nuevo, nada elegante, solo algo suave, fluido, de un color que nunca me había atrevido a llevar.
Cuando me lo puse, vi en el espejo a una mujer que parecía libre. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Solicité un nuevo pasaporte, no porque tuviera un viaje planeado, sino porque quería tener la opción, la puerta abierta, el símbolo del movimiento, de la posibilidad. Mi futuro ya no le pertenecía a él, me pertenecía a mí. También empecé pequeños proyectos, un pequeño jardín en el balcón, donde los brotes verdes surgían de la tierra como la esperanza que se abre paso entre la desesperación. Un diario, donde volqué los pensamientos que había reprimido durante años. Cada día elegía algo, cualquier cosa que fuera mío. Todavía había momentos de dolor. Escuchaba una canción que una vez bailamos, o veía una vieja fotografía y el dolor de la traición me oprimía el pecho. Pero cada vez me recordaba a mí misma. El dolor es la prueba de que amé. La liberación es la prueba de que sobreviví. Una mañana me desperté antes del amanecer, me senté junto a la ventana con una taza de té y observé cómo el cielo pasaba del negro al morado y al dorado. Y susurré en voz alta las palabras que me habían traído hasta aquí. Me llamo Sofía. Tengo 34 años y por fin he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger es a mí misma. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de libertad. La mujer que antes se miraba en el espejo, destrozada y llena de dudas, se había levantado. La mujer que antes se sentía como una sombra, había salido a la luz. Y aunque el camino que tenía por delante no sería perfecto, sería mío. Gracias por ver este video. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete para recibir más historias poderosas sobre la verdad, la sanación y la autoestima. No estás solo en tu viaje.